Vamos a seguir hablando de la reforma política. Vamos a salir a la calle a preguntarle a usted también, señora, señor, ¿qué opina sobre la reforma política? Si hay que eliminar las PASO, si hay que... ¿cómo es el tema del financiamiento de los partidos políticos, las campañas, el tema de la ficha limpia? Todo esto que hoy llega al Congreso de la Nación. Y para hablar de este tema, tenemos en línea al doctor Pablo Pirovano, que es abogado constitucionalista, para hacer un primer análisis de este tema. Doctor, ¿cómo le va? Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. Buen día, Natalia, Antonio, a todos los oyentes. Muchas gracias por atendernos, doctor. Gracias a usted. Vamos por partes respecto de esta reforma que pretende que debata el Congreso, que se debata en el Congreso, que me parece que muchos argentinos estaban... ¡Ay, se cortó! Es el tema de las llamadas comunes. Es así. Bueno, vamos a tratar de vamos a tratar engancharlo otra vez. de conectarlo y hacer la introducción de vuelta. Porque hemos buscado especialistas para que nos expliquen la importancia de esto y por qué debe ser y demás, y qué dice la Constitución respecto de todo esto, o cómo son las leyes. Hola. Doctor, sí. Perdón, se cortó la comunicación, Sí, volvimos. disculpe. Bien, No, está bien, le estamos decía, lejos. este tema que, no sé, hay mucha gente que está de acuerdo, otros no sé si tanto, pero el tema de las Sí, PASO, que mucha gente, por ejemplo, en el caso de muchos mendocinos, fuimos 7 veces a votar en un año, sí. por los desdoblamientos de elecciones. También, No, bueno, nos ha pasado todo el país. sí, ficha limpia, que le vienen esquivando los políticos a esto. Bueno, ¿qué visión tiene sobre esto? ¿Qué análisis podemos hacer? A ver, en principio, pareciera ser, bueno, es un proyecto que recién está ingresando al Senado esta semana y va a haber que ver los detalles y el debate parlamentario que va a tener, pero en principio la intención está alineada con varias de las demandas, como acaba de decir, que tiene la ciudadanía y que tienen gran parte del arco político Uh-huh. en pos de mayor agilidad, por un lado, a los procesos electorales, no agotar tanto a la ciudadanía, como decías vos bien también, en las votaciones. Se ha notado en los últimos años una permanente caída en la atención electoral de la ciudadanía. Uh-huh. Evidentemente, más allá de la escasez de la oferta de los políticos en cuanto a su paridad para que los ciudadanos vayamos a votar, también debe tener mucho que ver esto de que vamos a votar tan seguido, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que sí, que el tema principal, o uno de los temas, por ejemplo, tan debatido por los políticos, que es el PASO, que es además un instituto bastante novedoso, no tiene muchos años. Recordemos que fue instaurado a principios, o sea, durante los gobiernos del peronismo y de los Kirchner. Sí, Néstor Antes no Kirchner fue existía y el... cada partido, claro, Uh-huh. claro, porque necesitaba esa transversalidad Uh-huh. que estuvo tan en boga durante su primer gobierno. Uh-huh. Pero los partidos políticos tenían internas propias, se manejaban con sus propias reglamentaciones y o consensuaban o votaban, pero dentro de lo que era el afiliado. Eso era tan democrático y mucho menos costoso para el país como las PASO, ¿no? Eso en primer lugar. El tema de la ficha limpia es un debate enorme también. Ya varias provincias, como Mendoza incluso, ya las tiene implementadas, pero es algo que también tiene una demanda ciudadana muy importante. El tema ahí pasa por la letra fina, ¿no? Dónde se pone el límite a la posibilidad de ser elegido o no por la ciudadanía. Sentencia firme sobre instancia, Corte Suprema, qué tipo de delitos metemos dentro de esa bolsa, porque puede cercenar derechos también ciudadanos o puede ser utilizada de mala manera, ¿no? Si se legislase de una forma eh, por ahí no tan correcta, ¿no? Pero es un Uh-huh. debate que también ya ha avanzado bastante, me parece que debería el Congreso tener cabida de alguna u otra manera.
para resolverlo. Doctor, a ver, yo quiero desasnarme un poco en este sentido, porque realmente no me da la cabeza. En su momento, cuando se propusieron y se impusieron las PASO, que de hecho en otros países se dan, como los Estados Unidos, por ejemplo, que no sé bien cómo es el mecanismo, pero sí sé que... no son primarias obligatorias, no son obligatorias. Exacto. Y tienen un mecanismo de financiación bastante distinto. Es que ni siquiera la elección general es obligatoria. Son primarias de partidos políticos en donde está abierta la votación. Sí. Es abierta la votación, pero es como si el Partido Peronista Radical en su época permitiesen que no solo los afiliados votasen. Claro. No se puede votar en las dos primarias, claro, en una sola de las dos partidos. En una sola. Pero bueno, no sé si quisieron emular un poco esa cuestión que salió muy mal, porque realmente me hizo ruido desde el principio, cuando era supuestamente un llamado a los partidarios, ¿no?, para que fueran a dirimir a sus candidatos, pero que después se transformó realmente en una caja para financiarse y mostrar una gran encuesta que al final de cuentas lo único que hacía era perjudicar en una elección, porque como que, claro, los partidarios, los seguidores iban, votaban y se veía algo que no se veía reflejado después en la realidad. Me parece que estuvo mal desde un principio, siempre, o es mi idea nomás, doctor. Sí, eso es lo es lo que te estás diciendo de alguna manera vos, en cuanto a que es la utilización por parte de la política de la ciudadanía para ordenar sus filas, para decirlo sintéticamente, y con la financiación de todos nosotros con nuestros impuestos. Muy Así que fue un fraude desde el principio. Un fraude desde el principio. Desde el principio, porque aparte no había... A ver, hay algo que es bastante subjetivo. La reforma de 1994 de la Constitución Nacional instituyó a los partidos políticos como una institución fundamental del sistema democrático. Eso no existía antes del 94. El partido político era parte de nuestro sistema de gobierno, pero estaba fuera de la Constitución como institución. En el 94 apareció en su artículo 38 de la Constitución esta disposición, que tiene otros condimentos también. A partir del año 99, con la alianza que gobernó hasta el 2001, fueron desapareciendo los partidos políticos, como tales, como los conocíamos. Fueron creados como institución constitucional en el 94 y a partir del 99 fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo como institución, pese a que son constitucionalmente una institución. Sí. Y eso es muy paradigmático, porque eso representa la falta de confianza de la ciudadanía en esa institución política constitucional. Que antes, mal o bien, en la época de nuestros abuelos, podemos decir, eran muy representativos. Cualquier pueblo de cualquier provincia, y tenía el Comité Radical, y tenía la Unidad Básica Peronista, y tenía la Socialista, y tenía la Conservadora, o lo que fuere. El partido político era parte de la vida propia de la gente, pero era bien vivida, de alguna manera. Entonces, tendríamos que analizar por qué fue sucediendo esto, y por qué hoy no tenemos en el arco electoral ya partidos políticos. Claro. Tenemos amebas que van dando vuelta por ahí, que no sabemos muy bien quiénes son y por qué son y qué piensan, que van como disputándose espacios de poder y que se mercadea como si fuesen jugadores de fútbol. Cambian de equipo sin que nos demos cuenta. Sí, aparte hasta aparecen a partidos municipales. Pero eso es para financiarse, eso para financiarse, está claro que es lo que quieren cambiar. Acá está dando, exactamente, acá también se está introduciendo todo lo que hace a la reforma económica o al financiamiento del partido político, en función, y con mucho cuidado hay que hacerlo, porque también la Constitución en el 94 dispuso que el Estado contribuya al sostenimiento económico de las actividades de los partidos políticos, y entonces que no hagan trampa.
Claro, no lo podemos, es que nos juntamos con la Natalia y decimos vamos a hacer un partido político, que el Estado nos dé plata. El tema es la trampa, Claro. el tema es la trampa que ha habido en todas estas cuestiones que son chiquitas. Usted menciona lo que pasaba en el pasado, pero bueno, también había artilugios para poder hacer fraude. Ahora que están ya más en la palestra, como el tema de los fraudes, también se acabó. Bueno, nosotros vamos hacia un procedimiento electoral bastante más transparente. La boleta única, que debería ser electrónica, deberíamos votar bajo otro sistema mucho más moderno y seguro. Pero bueno, no hay en el mundo, lo estamos viendo, en la primer potencia mundial, el país supuestamente más democrático del mundo, Estados Unidos, las últimas elecciones, no las últimas, sino los últimos varios procesos electorales, estamos viviendo procesos complicados desde el punto de vista de la transparencia electoral, cosa que nunca había ocurrido, por lo menos no se había puesto sobre la mesa en duda el proceso electoral americano. Entonces es realmente una situación compleja llegar a la conclusión de que las elecciones, o que todas las elecciones son totalmente transparentes. O sea, pasó en la AFA hace unos años, el 38-38. Sí. Y era una institución tiritita. Sí. Entonces, eso es difícil, pero sí tenemos que ir hacia eso. Tenemos que ir hacia la mayor transparencia posible, con el sistema mejor o que menos intervención humana haya. Claro, menos corruptible. Claro, exactamente. No hay sistema que no se corrompa. El sistema eléctrico de una casa se corrompe. O sea, no hay sistema que no se corrompa. Pero sí hay posibilidad de hacerlo o de generar contrafuegos y generar sistemas de alarmas y de alguna manera, volviendo al sistema eléctrico, de llaves térmicas que nos avisen que está funcionando mal. Y hay que ir hacia ahí. En general está bien entonces planteado como viene la situación, porque se me viene a la cabeza otras otras políticas como la de Perú, que hoy están viviendo tal vez uno de los fraudes más grandes también de la historia peruana, y bueno, tratar de ir transparentando. Perú tiene un proceso electoral muy complicado y tiene una constitución compleja también, donde la volatilidad política es casi constitucionalmente válida. Lo han creado de esa manera, entendieron los constituyentes de Perú que era favorable tener en el Congreso un factor de poder político enorme, y el Congreso cambia de presidente como vestido. Sí. Bien, doctor, le agradezco muchísimo el contacto, muy amable. Bueno, por favor, hasta luego. Gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el doctor Pablo Pirovano, que es abogado constitucionalista. El tema no queda acá, recién se inicia, así que va a ser parte